Bien, ahí sí, entonces, el primer ejercicio dice en la figura, suponga que R1 es 2 kiloohmios, RF 27K y RL 500 ohmios. La fuente de señal de alterna B sub in produce un voltaje a circuito abierto sin carga de 0,8 voltios pico a 400 hercios, conduciendo a través de su propia resistencia de salida interna, cuyo valor es de 50 ohmios. Entonces, con esta información, tenemos resistencia de realimentación 27K y la de aquí es de 2 kiloohmios, ¿no? Adicionalmente, el voltaje de alimentación sin carga es 0,8 voltios pico a 400 hercios. Entonces tenemos los datos completos para resolver el problema. Primero, calcular la ganancia de voltaje en lazo cerrado del amplificador desde la terminal de salida de la fuente de alimentación B sub S, que está en este punto. Vamos a poner ahí una marca. Estaría aquí el B sub S, hasta el voltaje de salida que lo tenemos por acá a la derecha. Bien, para saber la ganancia de voltaje, primero debemos observar si es que existe o no existe realimentación negativa. En caso de que no existiera realimentación negativa, la ganancia que estaría operando en el circuito es la propia del operacional. En este ejercicio vemos que la señal de salida B sub 0 está a través de la resistencia RF reingresando a la terminal negativa del operacional. Eso significa que existe realimentación negativa. No hay ningún otro tipo de realimentación. Entonces, este circuito está funcionando con la ganancia ajustada a través de las resistencias externas al operacional. Podría darse el caso de que además de esta realimentación negativa, se tenga también realimentación positiva. Entonces, en ese caso, prima la realimentación positiva y la ganancia sería prácticamente infinita. Bueno, para este circuito entonces con realimentación negativa, la ganancia sería menos RF sobre R1. Entonces vamos a escribir eso por aquí. Literal A. La ganancia de voltaje me quedaría igual a menos RF dividido para R1. En este caso, los valores serían menos 27K dividido para 2K. Esto nos da menos 13.5 de ganancia. Entonces, hasta allí. Señor Vinuesa Esteban. ¿Está presente, señor Vinuesa? Sí, profe. Estoy por aquí. Cuénteme, señor Vinuesa, ¿hasta ahí alguna dificultad? Hasta ahí no. Bueno, entonces continuamos. La parte B dice encontrar la resistencia del amplificador, la resistencia de entrada del amplificador, ¿no es cierto? Entonces, de lo que acabamos de hacer este momento, todo esto prácticamente es nuestro amplificador, ¿no es cierto? La resistencia R1 es parte del amplificador. Justamente de ese valor de R1 depende la ganancia, ¿sí? Entonces, el problema sería determinar desde este punto hacia la derecha, ¿sí? Es decir, cuál es la resistencia de entrada que estaría viendo la fuente de alimentación alterna. Eso es lo que se está preguntando. Entonces aquí va a estar esa resistencia denominada R de entrada. A ver, aquí R de entrada. ¿Sí? Vemos desde allí.
Entonces, recuerden ustedes, cuando obtenían los equivalentes de Thevenin, o la resistencia que se ve desde un punto de un circuito siguiendo varios caminos hasta tierra, esa era la resistencia equivalente de Thevenin, ¿no es cierto? Entonces, desde este punto que es la entrada, debemos hacer lo mismo. Desde aquí, ¿qué es lo que encontramos hacia la derecha? Entonces, nos va a ayudar con eso el señor Kevin Villavicencio. ¿Qué es lo que encuentra usted, señor Villavicencio, desde BS hacia la derecha? A ver, sería el voltaje en el nodo entre R1 y RF, pero sería tierra, sería 0 voltios. Ya, entonces, si yo le pregunto cuál es la resistencia de entrada de ese amplificador, ¿qué pondría usted como respuesta? Em, bueno, de los ejemplos que hemos visto hay una resistencia justo no veo bien, pero entre las entradas negativas y positivas del operacional. Ya. Bueno, entonces, como ustedes ven, gracias, señor Villavicencio. Como ustedes ven, aquí puede haber varias interpretaciones, pero ustedes lo que tienen que hacer es ir al concepto en sí. La resistencia de entrada de un circuito, visto desde algún punto en particular, es todo lo que usted encuentre hasta llegar a tierra, ¿no es cierto? A 0 voltios en definitiva. Como aquí sabemos que existe realimentación negativa, ¿qué es lo que pasa cuando hay realimentación negativa? El potencial que usted tiene en el pin positivo es igual al potencial que tiene en el pin negativo. Así hemos hecho todas las deducciones de fórmulas, etcétera, etcétera, cuando entonces, los dos puntos que están puestos aquí en azul van a tener el mismo potencial. ¿Cuál es ese potencial? El de abajo vemos claramente que está conectado a tierra. Eso significa entonces que en el punto de entrada negativo del operacional, allí justamente vamos a tener 0 voltios. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál ha sido la impedancia de entrada o la resistencia de entrada del amplificador? Todo lo que encontremos desde aquí, desde B sub S, hacia la derecha hasta llegar justamente a tierra, a 0 voltios, ¿no es cierto? Entonces pasamos por R1 y ya llegamos a 0 voltios. Conclusión entonces, literal B, resistencia de entrada. Ha sido igual a R1. Y esta resistencia tiene un valor de 2 kiloohmios. Ya está, eso es todo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el misterio para resolver eso? Simplemente que usted no utiliza los conceptos, ¿no es cierto? Tiene que ponerse en un punto de un circuito y ver todo lo que encuentra hasta llegar a tierra, hasta llegar a 0 voltios, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos 0 voltios al lado derecho de R1. Esa es la resistencia de entrada entonces. 2 kiloohmios. Se acabó. Ya está. Literal C. Si se considera la resistencia de entrada del amplificador Rent y la resistencia de salida de 50 ohmios de la fuente alterna, se pregunta qué valor de voltaje de la señal en realidad alcanza a la terminal B sub S. En definitiva, aquí lo que se está diciendo es lo siguiente. Vamos a poner ahora la resistencia de la fuente, ¿no es cierto? Aquí dice la resistencia de salida de la fuente alterna. Entonces quiere decir que aquí vamos a tener una resistencia de salida en esa fuente. Va a estar allí esa resistencia.
¿Cuánto vale esa resistencia? 50 ohmios, ¿no es cierto? Nos ponemos aquí 50 ohmios o 0.05K. Ahí está esa resistencia. Ahora se pide, considerando este valor de resistencia y las otras que están aquí en el circuito, que se diga cuál es el voltaje que tenemos en este punto. Eso es lo que se está pidiendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer para encontrar ese voltaje allí? Simplemente un divisor de tensión. El voltaje de entrada vale 0,8 voltios, ¿no es cierto? Tiene resistencia de 50 ohmios y otra de 2000 ohmios aquí. Y ya llegó a la tierra virtual que está en este punto. Entonces, el voltaje en este punto sería el 0,8 que tiene en esta fuente alterna, dividido para 50 ohmios más 2000 ohmios, y todo eso multiplicado por 2000 ohmios. Y ya tendría el voltaje que realmente está llegando aquí. ¿Sí? Entonces, estaría contestada la pregunta. ¿Alguna duda hasta allí? Bien, entonces, si no tienen preguntas, vamos con la siguiente parte. Dice, describir el voltaje de salida. Especifique su forma, fase y amplitud con relación a una entrada senoidal. Entonces, para esta parte ponemos aquí que este voltaje de entrada que tiene un valor de 0,8 es una senoide. Digamos que ese voltaje está con esta fase. Y respecto a esto, hay que dibujar o describir cómo estaría la señal de salida. ¿No es cierto? Entonces, primero, usted sabe que este amplificador tiene un desfasamiento de 180 grados. Eso significa que la señal de salida va a ser también una senoide, pero desfasada a 180 grados. Pongámosle así. Ya, esa sería la parte de la gráfica descrita. Es una señal senoidal desfasada a 180 grados. Hay que calcular la amplitud también, ¿no es cierto? La amplitud. Entonces, miren ustedes aquí. El voltaje de entrada en vacío vale 0,8. ¿Sí? En vacío, quiere decir cuando no hay caída de voltaje en esta resistencia de 50 ohmios. Si estamos en vacío, la fuente no está conectada, por lo tanto no hay caída de voltaje en esta resistencia de salida. Pero ahora ya que le vamos a conectar al circuito amplificador, ya va a circular una corriente por aquí, en esta resistencia de 50 ohmios, y ya vamos a tener una caída de voltaje. Por lo tanto, ahora la ganancia debería calcular como menos RF dividido para 2 kiloohmios más 50 ohmios de aquí. Y esa ganancia multiplicar por el voltaje de entrada en vacío que es 0,8. ¿Sí? Eso sería en cuanto a esta pregunta, literal D. Entonces, describir la forma, ningún problema. Entra una senoide, sale una senoide. Si es que queremos precisar, a lo mejor estará recortada esta señal senoidal, tendría que disponer del dato de las fuentes de polarización. En este caso no hay fuentes de polarización, ¿no es cierto? Además, la ganancia sería menos 27 dividido para 2050 ohmios. 27K, no, 27K para 2050 ohmios. Eso le va a dar un valor más pequeño de 13, de 13,5. En todo caso, estos 13,5 multiplicado por el 0,8 de la entrada, déjenme ver un ratito acá, 0,8 voltios pico, nos daría alguna cantidad
no muy grande. Entonces vamos a tener una senoide ahí en la salida. Y por último, dice el valor de 500 ohmios de la resistencia de carga tiene algún efecto apreciable en el valor del voltaje de salida. Explicar qué sucedería si RL es muy pequeño. Esta era otra pregunta que me decían que no se entendió muy bien qué es lo que pasaba aquí. Entonces vamos a ver. Normalmente para sacar la ganancia solamente consideramos la resistencia de realimentación y la resistencia esta R1. Y ahí obtenemos el V sub 0. El momento que conectamos ahora una carga, como vemos aquí, esta resistencia RL que vale 500 ohmios, según el dato del problema, hay que ver qué es lo que pasaría, si afecta o no afecta al circuito, ¿sí? Eso tiene que ver con lo siguiente. Recuerden ustedes que decíamos aquí en el amplificador internamente hay una fuente de voltaje, ¿sí? Eso es lo que decíamos. Esta fuente de voltaje, bueno, esto va a estar conectado a tierra. Esa fuente de voltaje tiene una ganancia, le voy a poner acá cito, que es la ganancia propia del operacional multiplicado por el voltaje que ingresa en el pin positivo menos el voltaje que ingresa en el pin negativo, ¿sí? Entonces, como ahora tenemos realimentación, sabemos que esa ganancia aquí es 27 negativo, ¿verdad? Pero esos 27 negativo, que me da en definitiva el voltaje de salida, puede también ser calculado en función de la ganancia propia interna del operacional que tenemos aquí. Acuérdese del equivalente del operacional, una resistencia de entrada y una resistencia de salida. Así dibujábamos, ¿no es cierto? Ese equivalente usted lo tiene. Y esta es la resistencia de salida del operacional, la R sub 0. ¿Qué dijimos con esta resistencia? Que es muy pequeñita. ¿Qué valor vamos a tener en esta fuente de tensión que está dibujada aquí? En esta fuente de tensión. Allí vamos a tener este valor justamente. A por voltaje que ingresa en el pin positivo menos voltaje que ingresa en el pin negativo. Eso vamos a tener aquí. Ahora usted va a decir lo siguiente, y con razón. Ahora, pero si acabamos de decir hace un momento que si este punto tiene 0 voltios, aquí arriba también vamos a tener 0 voltios, ¿no es cierto? Eso significaría que esta diferencia de potencial V más menos el V menos va a ser igual a 0. 0 multiplico por esta ganancia, aquí tendría una fuente también de 0. Y en consecuencia la salida sería 0. Puede ser que esté pensando de esa forma. Y hasta cierto punto tiene razón. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a trabajar de la siguiente forma. Me voy a olvidar para esta explicación de la resistencia interna de esta fuente. Simplemente vamos a decir, en ese punto está llegando directamente los 0,8 voltios pico, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos hasta el momento, el voltaje de salida va a ser igual a 13.5, que es la ganancia, negativo esto, ¿no? Menos 13.5. Esto multiplicado por el voltaje de entrada, por 0.8 voltios pico. ¿Sí? Entonces, esta operación chiquita, ¿cuánto nos da, señor Vaca Ronald? A ver, señor Vaca, ¿está presente? Sí, da 10.8. Ya, menos 10.8 voltios, 10.8 voltios. 10.8, bueno, 10.8 voltios pico.
Ya ese sería el voltaje de salida. ¿Sí? Ahora, si esto es el voltaje que nosotros mediríamos en la vida real, si usted arma ese circuito y va a medir allí como salida, tendría 18 voltios pico. ¿Sí? Pero también puedo decir lo siguiente. El voltaje de salida va a ser igual a la ganancia propia del operacional. ¿Sí? Digamos que esa ganancia propia del operacional es 10 a la quinta. ¿Sí? Este 10 a la quinta, ya le voy a poner el 5. Debe estar multiplicado por el voltaje que ingresa en el pin positivo. ¿Cuánto está ingresando en el pin positivo? Vemos directamente que hay una conexión a tierra, entonces allí sin duda ponemos 0 voltios. Menos el voltaje que ingresa en el pin negativo. Le voy a dejar así, menos el voltaje que ingresa en el pin negativo. Entonces, aquí le voy a poner el 5. En esta partecita, el 10 a la quinta, que es la ganancia propia del operacional. Y aquí le voy a dibujar el voltaje que ingresa en el pin negativo de esta manera. ¿Sí? Entonces, esto lo igualamos a lo que hemos obtenido hasta el momento. Entonces, a menos 10.8 voltios pico. ¿Sí? Hacemos esta operación simplemente. ¿Qué es lo que pasa al despejar el voltaje del pin negativo? Voltaje del pin negativo. Voltaje en el pin negativo. Este voltaje va a quedar que es igual. A ver, aquí, esto de aquí es un menos también, ¿no? Ya. Entonces, resulta que el voltaje en el pin negativo ha sido igual a 10.8 por 10 a la menos 5. A la menos 5. Eso es lo que está pasando verdaderamente. ¿Sí? Quiere decir en consecuencia que el momento en que usted pone estas dos resistencias exteriormente, no es que está dejando de lado, es decir, sin trabajo, al circuito interno del operacional. No es así. Esa ganancia propia interna del operacional sigue funcionando. Lo que usted ha hecho al poner estas dos resistencias allí es, en definitiva, disminuir el voltaje de entrada, que originalmente era 0,8 voltios pico, a un valor tal que al llegar en este pin se multiplica por la ganancia del operacional y eso me da el voltaje de salida que es 10,8 voltios pico. Entonces, mire, ¿a cuánto ha disminuido el voltaje de entrada que era inicialmente 0,8 voltios pico? Ha disminuido, a ver, a 10.8 por 10 a la menos 5. Eso significa que usted en este punto no tiene un cero exacto. Sí tiene un voltaje y ese voltaje vale 10.8 por 10 a la menos 5 voltios pico. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Este voltaje que vemos aquí de 10.8 por 10 a la menos 5 se multiplica por la ganancia del operacional y se transforma en la salida que tenemos acá arriba. ¿Sí? Ahora, ¿qué afectación tiene este voltaje cuando nosotros hemos dicho que hay una corriente circulando por aquí y para calcular esa corriente lo que se hizo es aplicar una expresión que decía voltaje de entrada menos 0 voltios dividido para R1, ¿no es cierto? Así hemos trabajado. Pongámosle para recordar. Voltaje de entrada menos 0. Y esto dividimos para la resistencia R1. Y decíamos que esta es la misma corriente
que se está yendo por la resistencia de arriba. Entonces, esto igualábamos a 0 menos voltaje de salida, que estaba esto dividido para RF. Así hemos trabajado en todos los circuitos prácticamente. Hemos utilizado este razonamiento. Y de ahí despejábamos la ganancia. Ahora, sabemos que en este punto hay este voltaje. ¿Usted cree que afecta en algo poner este voltaje de 18 por 10 a la menos 5 aquí en vez de este 0? No le afecta prácticamente en nada. ¿Por qué razón? Porque aquí finalmente el voltaje de entrada es 0,8 voltios pico. Réstele usted 0,8 voltios pico. Esta cantidad de acá, 18 por 10 a la menos 5, ¿le afectará en algo? No le afecta absolutamente en nada. ¿Sí? Entonces, eso para un poquito explicar qué es lo que pasa con la ganancia del operacional. No es que desapareció ni cosas por el estilo. Simplemente lo que hemos hecho con estas dos resistencias exteriores es ajustar el voltaje que entra en este pin para que al multiplicarse por la ganancia interna del operacional nos dé la señal que queremos. Eso es todo. Otra cosa, aquí tenemos nosotros ya la resistencia de salida, ¿sí? Eso significa que si usted tiene en este generador de aquí la señal A por B más menos del B menos, al momento que esté operando el circuito, por aquí, a ver, por aquí va a estar circulando una corriente, ¿no es cierto? Va a venir una corriente por aquí. ¿Y hacia dónde se va a ir esa corriente? Va a tener que seguir esa corriente el camino de menor impedancia. Y aquí tiene dos caminos. Una por acá, que es una resistencia de 27K, y otra por aquí, que es la resistencia de 500 ohmios. Entonces, ¿por dónde se va a ir prácticamente toda la corriente? Se va a ir por aquí, hacia la carga, ¿no es cierto? Por ahí se va a ir. Ahora, ¿qué pasa si la carga fuera muy pequeñita? Si la carga es más pequeña, con mayor razón, toda la corriente que viene desde el interior del operacional va a seguir este camino, ¿no es cierto? Con mayor razón va a irse por ahí. Pero, ¿qué sucede si es muy pequeña la carga? El voltaje de salida que usted espera obtener de 10,8 no va a ser tal. ¿Por qué razón? Porque en esta resistencia de salida que está viendo aquí, en esta resistencia del operacional, va a producirse una caída de voltaje al momento que usted conecte la carga. Si esta resistencia de salida del operacional es pequeña, digamos 10 ohmios, pero usted pone una carga acá, también de 10 ohmios, entonces evidentemente de lo que tiene en esta fuente va a haber una pérdida del 50%. Entonces, mientras más pequeña sea la carga, la caída de voltaje aquí en R sub 0 va a ser más representativa y la consecuencia directa será que el voltaje de salida empieza a disminuir conforme usted baje la resistencia de carga. ¿Sí? Bien, entonces, jóvenes, hasta ahí alguna pregunta. Inge, Sí, dígame. entonces, bueno, de esta parte con el exponente 10 elevado a la quinta, únicamente cambia el signo cuando la alimentación es negativa, ¿verdad? Así es, así es. Así es. Acuérdese usted que este operacional tiene dos entradas, que es lo que hemos dicho. Cuando usted aplica la entrada en el pin positivo, la salida sale en fase, ¿no es cierto? Pero si usted aplica la entrada en el pin negativo, la salida sale desfasada a 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí con el voltaje de entrada negativo? Estamos viendo que es un valor positivo y que vale 18 por 10 a la menos 5. ¿No es cierto? Es una senoide que empieza con un semiciclo positivo. Aquí está, esto es positivo. Ese positivo está entrando al pin negativo. Entonces, a la salida se transforma en un valor negativo.
¿Sí? La señal de entrada está llegando al pin negativo. Es muy chiquita, pero está llegando al pin positivo, al pin negativo, perdón. Entonces esa señal va a ser invertida. Entonces por eso es que la señal de salida tiene la fase cambiada. Tiene 180 grados de desfasamiento así. ¿Sí? Eso desde el punto de vista de la ganancia interna propia del operacional. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Sí? Entonces ya tenemos completo este problemita. ¿Alguna otra pregunta? Y en este caso, ¿qué hubiera pasado si hubiera existido las fuentes de polarización? Bueno, las fuentes de polarización sería aquí de más 12 y menos 12, por ejemplo. Como usted calcula el voltaje de entrada 0,8 por la ganancia de 13,5 le da 10,8, eso significa que el 10,8 saldría completito, sin ningún recorte. Pero si las fuentes de polarización hubiesen sido de más y menos 10, entonces la salida se recortaría en un valor cercano al 10 y al menos 10. ¿Sí? Sería una senoide recortada en la parte superior y en la parte inferior también, en la negativa. Eso sería. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente problemita. Bueno, entonces este ejercicio dice, el amplificador JFET, la corriente IDSS es 8 miliamperios, el voltaje de apagado es menos 4 voltios, DRS vale unos 5K, resistencia de drenaje 2,4K, RG1 2 mega y RG2 270 kiloohms. Determine el punto de operación y grafique la recta de carga estática. Entonces, bueno, aquí para este tipo de JFET, nosotros no hemos estudiado la parte de amplificadores, ¿no es cierto? No hemos visto eso, no está en el programa. Eso quiere decir que únicamente tengo que estudiar la parte de polarización. Y para la parte de polarización, usted sí sabe que los capacitores son circuitos abiertos, ¿no es cierto? Así hemos trabajado. Entonces, de aquí, usted elimina prácticamente, a ver, voy a eliminar este capacitor C2. Desaparece esto. Desaparece esta resistencia de aquí. En polarización, este capacitor de aquí abajo también es un circuito abierto. Desaparece. Y esto de aquí también desaparece. Y me queda simplemente así el circuito. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar el punto de polarización? Para la polarización, usted necesita trabajar con la corriente de drenaje, ¿no es cierto? La corriente de drenaje. Le voy a poner así. A ver, espérense un ratito. Corriente de drenaje. Corriente de drenaje. Esta corriente de drenaje sabemos que es igual a I de SS, que multiplica a 1 menos BGS sobre BP. BGS dividido para el voltaje de apagado. Acuérdese, usted ya este problema es la segunda vez que le estoy tomando. Ya hacemos esto así. Y esto le ponemos al cuadrado, ¿no es cierto? Aquí le vamos a poner esto elevado al cuadrado. Y de SS por 1 menos BGS sobre BP, todo elevado al cuadrado. Ahora aquí el asunto es que usted conoce la I de SS, vale 8 miliamperios aquí esto, ¿no es cierto? Y tiene todas las resistencias. Entonces lo primero que tenía que hacer acá es calcular el voltaje en este punto, el voltaje en la compuerta. ¿Por qué razón? Porque aquí tiene que poner el voltaje con puerta fuente, ¿cierto? Y el voltaje con puerta fuente es igual a voltaje de compuerta menos el voltaje de fuente. No hay ningún misterio ahí. Entonces necesito el voltaje de compuerta. Entonces para el voltaje de compuerta, esto es igual a la fuente que tiene arriba, que sería de 16 voltios. Vamos a ponerle así.
tenemos 16 voltios. Eso va a estar dividido para la suma de RG1 más RG2. Pues la una vale 2.1 megas. Esto más la otra resistencia que vale 0.27 megas. 0.27 megas. Bien. Entonces, y todo esto tendrá que multiplicar ¿por cuál resistencia, señor Tigrero Leonardo? Por la de 270K. Muy bien, la resistencia RG2 de 270K o 0.27 megas. Gracias. Bien, entonces, ¿cuánto nos da este voltaje de compuerta, señor Tayupanta Kevin? A ver, señor Tayupanta. ¿Cuánto? 1.82. Gracias, 1.82 voltios. Gracias. 1.82 voltios, ya. Siguiente, necesitamos el voltaje en la fuente, el voltaje aquí. Voy a ponerle acá. Necesitamos calcular el voltaje en este punto. Por aquí va a estar bajando una corriente. ¿Cuál es esa corriente que baja por allí? La corriente de drenaje, la misma que viene por aquí arriba, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. Entonces, el voltaje en la fuente, voltaje en fuente va a ser igual a la corriente de drenaje que está bajando, ID multiplicado por la resistencia RS. La resistencia RS vale 1.5K. ¿Ya? Ese es el voltaje en la fuente. Por lo tanto, voy a escribir aquí la corriente de drenaje va a ser igual a IDSS, 8 miliamperios. Esto va multiplicado por 1 menos voltaje con puerta fuente sobre el voltaje de apagado. El voltaje de apagado es menos 4 voltios. Menos 4 le ponemos ahí. Y aquí arriba escribimos voltaje con puerta fuente. Voltaje de compuerta 1.82. Menos el voltaje en la fuente. ¿Cuánto vale el voltaje en la fuente? ID por unos 5K. Y esto de aquí, cerramos paréntesis y le elevamos esto al cuadrado. Quedaría así. Por lo tanto, tenemos una ecuación con una incógnita. Hay que despejar esa idea. ¿Sí? Ahora, como aquí usted está viendo que le va a quedar un ideal cuadrado, es una ecuación de segundo grado, y por lo tanto, va a tener dos soluciones, ¿no es cierto? ¿Cómo se trabaja en ese caso? Voy a poner aquí, voy a hacer una suposición. Al momento que usted resuelve esa ecuación, supongamos que le da una corriente de drenaje 1 igual a 4 miliamperios. Y la corriente de drenaje 2, con las raíces de esa ecuación, le da, por ejemplo, 10 miliamperios. Ya supongamos que esa es la solución. Usted va a decir, ¿cuál cojo? Fácil. Usted se acuerda, esperemos que sí, de la característica del JFET. La característica del JFET es una gráfica que empieza aquí y se va así. ¿No es cierto? Este punto de acá, este punto es el voltaje de apagado y aquí usted tiene la IDSS. Pongamos. Entonces, esto de aquí es el voltaje de apagado.
Y este punto acá arriba es la corriente IDSS. Así tenemos. Por lo tanto, con la suposición que estoy haciendo este momento, si es que, por ejemplo, usted sacó estas dos raíces de esa ecuación, sabiendo que para nuestro ejercicio esta corriente vale 8 miliamperios, ¿cuál sería la solución correcta? La solución correcta que tendría que tomar es la de 4 miliamperios. ¿Por qué razón? Porque la otra corriente, la ID2, me está dando 10 miliamperios. Es mayor a la corriente máxima que podemos tener allí, que es de 8 miliamperios. Entonces la solución está en los 4 miliamperios. Pero, ¿qué pasaría si es que a usted le da otra solución? Por ejemplo, voy a poner aquí. Usted resuelve esta ecuación y le da una corriente 1. Igual vamos a suponer a 3 miliamperios. Y como es una ecuación matemática, la corriente de drenaje 2 le da igual a 5 miliamperios. Eso también es posible que usted saque. Como vemos aquí, los 3 miliamperios y los 5 miliamperios están dentro de este rango de aquí. Están dentro de las soluciones posibles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer en este caso? En este caso, lo que usted tiene que hacer es, con este valor de aquí, calcula lo que se llamaría un voltaje con puerta fuente 1, VGS1, igual a, qué sé yo, a menos 3, por ejemplo. Y con este de acá, calcula un VGS2. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Siendo que estos dos valores de corriente son posibles, cuando usted calcula los voltajes con puerta fuente con ambos, el 1 va a caer dentro de esta zona de aquí, entre BP y 0. ¿Sí? Entonces, ese sería este caso que le estoy ilustrando con menos 3. Este primer valor le va a caer aquí, dentro de la zona de trabajo. Mientras que el otro valor, el VGS2, le va a salir, por ejemplo, menos 8 voltios. Así le va a quedar. Entonces, evidentemente, usted tiene que hacer la interpretación de estos valores. Sabe que el VGS de menos 8 no es posible. Ese menos 8 está a la izquierda del voltaje nuestro de apagado, ¿no es cierto? Quiere decir que para esa solución, la corriente ya sería 0 hace rato, porque ese voltaje de menos 8 es más pequeño que el voltaje de apagado. Su FET ya se apagó aquí con menos 4. Si vamos a menos 8, seguirá estando apagado y no circularía ninguna corriente. Entonces, al hacer esta evaluación, usted concluiría que los valores correctos son este voltaje con puerta fuente y esta corriente. Y ahí sí va a tener la solución ya directa del problema. Una vez que entonces usted de esta ecuación de segundo grado obtiene la corriente de drenaje, el otro valor es el voltaje de drenaje fuente de polarización, que sería 16 menos la suma de RD con RS multiplicado por la corriente de drenaje que ha calculado de aquí. Y para la recta de carga estática, igualito que en el transistor bipolar, ¿sí? Usted ya tiene la ecuación de la corriente de drenaje. Le voy a escribir aquí por si acaso. Tendría que escribir que la corriente de drenaje va a quedar igual al voltaje de polarización, que serían los VDD sobre, a ver, mejor pongámosle toda la ecuación para que vean de dónde sale. Esto de aquí multiplica a RD más RS, ¿sí?
caída de voltaje en las dos resistencias, más el voltaje de drenaje fuente, es igual a la fuente de polarización que es VDD. ¿Sí? De aquí usted despeja ID. Y hace igualito que en el transistor. Si la ID vale 0, ¿cuánto vale el VDS? Y después, si VDS vale 0, ¿cuánto vale la ID? Haciendo eso, lo que usted va a obtener es una gráfica que va a estar así. Va a estar así. La recta de carga va a estar de esta forma. Este punto en la parte inferior va a ser la fuente de polarización, es decir, los 16 voltios. 16 voltios van a estar allí. Y esta corriente acá arriba va a ser los 16 voltios dividido para la suma de RD más RS. Más RS. Ya está. Esa es la recta de carga estática. El punto de trabajo va a estar en alguna parte por aquí, que ya podría también poner en función de la corriente de drenaje que le dio y el voltaje de drenaje fuente de polarización. Entonces, el punto de trabajo va a estar, supongamos, por aquí. ¿Cuánto vale esta corriente? La que usted saca de esta ecuación cuadrática. ¿Cuánto vale el VDS? Lo que usted obtenga de aquí, de esta formulita, VDD menos ID por RD más DDS. Y ya estaría. ¿Alguna pregunta hasta allí? Y verán que esta es la segunda vez que les tomo este mismo problema. En la prueba pasada también tenía que hacer esta ecuación de aquí. Y nadie ha preguntado nada sobre eso. ¿No es cierto? Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Bien, entonces, si no hay preguntas, continuamos. Y este otro ejercicio. Parece que algunos de ustedes solo viendo esto ya se asustaron y dejaron allí. Dicen, el amplificador que se indica, calcular el punto de operación del MOSFET y dibujar su recta de carga estática o de continuo. Pues ya saben, para la recta de carga estática, ¿qué necesita? La corriente del MOSFET, la corriente de drenaje y también el voltaje de drenaje fuente de polarización. Entonces veamos cuáles son los datos que tenemos aquí en el problema. A ver, verá. ¿Qué tiene aquí? Dice corriente de drenaje, ID. ¿Cuántos JFETs o MOSFETs tenemos aquí? Uno solo. ID. 329 miliamperios. Eso significa que por aquí están bajando los 3.29 miliamperios. Aquí dice clarito, vea, corriente de emisor 2, transistor 184 es para este transistor de acá. Y corriente de emisor para el transistor 3, para este transistor de acá. ¿Sí? Se dan los betas de los transistores y el voltaje base emisor. Pero a usted, ¿qué le interesa? Le interesa el MOSFET. Además, al MOSFET ya tiene la corriente. ¿No es cierto? ¿Cuánto vale esa corriente? 329 miliamperios. Esta corriente es la que está dibujada aquí en rojo. Esta corriente va a ser prácticamente la misma que baja por aquí. Entonces ya está resuelto. Usted conoce la fuente acá arriba, vale 15, ya tiene la corriente del MOSFET. ¿Qué le hace falta? El voltaje, drenaje, fuente. ¿Cómo saca el voltaje, drenaje, fuente? 15 voltios menos esta corriente que está bajando por aquí, multiplicada por la resistencia de 620 ohmios y la de 1,6K. Ya está el voltaje, drenaje, fuente. ¿Sí? Ahora usted va a decir, pero aquí hay un transistor que tiene una corriente de base que viene por aquí. Y a lo mejor acá se suma con esta otra que está bajando y entre ambas llegan al valor de 329 que baja por acá. Pero esta corriente que le acabo de dibujar, realmente no le estoy considerando para nada,
¿cierto? No le toma en cuenta esa corriente. ¿Por qué no le toma en cuenta? ¿Qué corriente está circulando por el transistor 2? La corriente de emisor 2 es 1,84 miliamperios. 1,84 miliamperios están bajando por aquí. Estos 1,84 se transforman en corriente de base. Para eso usted tiene que dividir para el beta de este transistor 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el beta de este transistor 2? 150. Entonces, por aquí va a estar viniendo una corriente que es 1,84 miliamperios dividido para 150. ¿Afecta en algo esta corriente a la que está bajando por aquí, que es de 329? No afecta en nada. Eso quiere decir entonces que de todo este circuitazo y que muchos de ustedes salieron asustados, todo esto de aquí no sirve absolutamente para nada. Lo único que sirve es este voltaje de aquí, que es de 15 voltios, creo, ¿no? 15 voltios. Pongámoslo en negro. 15 voltios, ya está. Y allí tenía usted la corriente que baja. Puede sacar el voltaje de drenaje fuente y dibujar la recta de carga estática, como ya les indiqué hace un momento para el otro caso. Y listo. Pues no había para qué asustarse aquí. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, si no hay preguntas, continuamos. Bueno, entonces, a ver, hagamos aquí mismo el siguiente problemita. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Se requiere una potencia de 45 vatios en una carga RL igual a 100 ohmios. En 100 ohmios proponga el circuito a utilizar y dimensione los componentes. Se dispone de una fuente B sub in igual a 120 voltios a 60 hercios. La señal comercial. Bien. Entonces, con este requerimiento, usted debe primero que nada considerar las condiciones de trabajo, ¿no es cierto? En las condiciones de trabajo, usted va a tener una fuente de alimentación alterna. Esa fuente de señal alterna es una senoide. Estamos así. Entonces, de los datos del problema, debemos anotar aquí este valor máximo
que sería cuánto, nos va a decir cuánto es eso, señor Inchiguango, Alex. Sí, ¿Cuánto? el valor pico sería de 170. Correcto, ya no hay que equivocarse en eso, ¿no? 170 voltios lo ponemos, ya sabemos cómo se calcula eso. Estamos así. Si esa es la señal de entrada, se puede pensar en una primera opción, en donde usted simplemente pone aquí su resistencia de carga. Y directamente le aplica la alimentación, ¿cierto? ¿Ya? Esa puede ser una primera opción, la más barata, no necesita nada prácticamente, solo conectar la carga. Aquí le pone el RL, que es el 0.1K. Si es que hacemos esto, la potencia sería igual al voltaje eficaz, que sería en este caso los 120 voltios de la señal de entrada, al cuadrado. Ya le voy a poner al cuadrado. Y esto dividido para la resistencia de carga, que vale 0.1K. Entonces, voltaje eficaz al cuadrado sobre RL. ¿Cuánto nos estaría dando en este caso la potencia, señor Walter Pusdan? Aló, Sí, dígame, señor Pusdan, le escucho. 44 vatios. ¿Cuánto? 144 vatios. 144 vatios. Gracias. 144 vatios. Lo que nosotros necesitábamos era solamente 45 vatios, ¿no es cierto? Nos fuimos de largo, entonces no podemos conectar directamente la carga allí. Entonces, siguiendo en orden de complejidad, porque siempre usted tiene que ser metódico y seguir un procedimiento que le represente la menor cantidad de componentes, el menor precio, el menor volumen, la menor complejidad. Entonces, tendría que ahora irse por otra medida. ¿Cómo controlo la potencia? En definitiva, lo podemos hacer poniendo de por medio en esta parte un diodo, por ejemplo. ¿Sí? Usted va a decir, ¿para qué pongo el diodo? Mejor pongo una resistencia en serie para generar una caída de voltaje, ¿no es cierto? Entonces, esa solución no es práctica. ¿Por qué no es práctica? En vez de poner aquí el diodo, le digo, pongamos una resistencia. Y usted ajusta el valor de esa resistencia de tal manera que el voltaje eficaz que le llegue a los 100 ohmios sea precisamente el que usted quiere o necesita para sacar los 45 vatios. Si hace eso, en esta resistencia externa que estaría poniendo aquí en vez del diodo, usted va a tener una disipación de potencia grande y de forma innecesaria. Posiblemente la mayor cantidad de potencia que tenga en el circuito va a estarse desperdiciando en esa resistencia. Entonces no es conveniente. Desechada esa idea. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora ponemos este diodito. En el momento que usted pone el diodo, ya sabe que aquí, en la carga, va a tener ahora, en vez de una senoide completita, va a tener una señal rectificada en media onda, ¿no es cierto? Ya, pongámosle ahí una señal rectificada en media onda. Al hacer esta conexión, usted va a tener esta forma de onda en su carga. Y evidentemente este pico de aquí seguirá siendo los 170 voltios. La caída en el diodo no le considero para nada. 170 voltios. Ya. Sería esa opción, la segunda posibilidad. Entonces, para esta señal, usted sabe que existe un voltaje eficaz. Y ese voltaje eficaz, ¿cómo calcula, señor Pillajo Luis? Disculpe, Inge, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Estamos trabajando con esta señal que está dibujada aquí en negro, que corresponde a un rectificador de media onda, ¿no es cierto? Quiero saber, esta onda, ¿qué valor eficaz genera? En ese caso,
Seríamos la fórmula que nos había dicho del voltaje máximo sobre pique, bueno, el que era para rectificador de media onda. ¿Cuánto es eso? Un momentito. Ya ven, ustedes deberían tener las fórmulas a la mano. Vienen a clase de electrónica, tienen que venir armados hasta los dientes. Si no, al primer balazo cae el primero ahí. Además que no son fórmulas complejas, usted tiene que saber de memoria eso. A ver, mientras el señor Pillajo baja de las nubes, la señorita Kimberly Macas nos va a decir cuánto es el valor eficaz para esa forma de onda. Sería en G 170 para 2. 170 dividido para 2. ¿No le ve por ahí cerca a su compañero Pillajo? Para que le jale las orejas. Bien, valor eficaz, como dice la compañera Macas. Oirá, señor Pillajo, es 170 dividido para 2. Ya no puede fallar en estas cosas. Entonces, 17 para 2 es 8, 85, ¿no? 85 voltios. Eficaces. RMS. Ya. Por lo tanto, con estos 85 voltios eficaces, la potencia que estaríamos enviando a la carga sería igual al valor eficaz de este de 85 al cuadrado, dividido para 0,1K. Y le ponemos al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da esto, señor López Víctor? 72.25. A ver, ¿cuánto? 72.25. 72.25 watts. 72 vatios. Ahora, ¿qué pasa? Que 72 vatios sigue siendo más grande de los 45 que necesitamos, ¿no es cierto? Nos fuimos pasando otra vez. Usted va a decir, bueno, nos pasamos, pero ya estamos más cerquita. Entonces, ahora sí le pongo una resistencia en serie. Olvídese de poner resistencias en serie, eso nunca hay. Eso no es una solución, nunca vaya a hacer ese tipo de cosas. Usted tiene herramientas más convenientes para hacer este tipo de trabajos. Entonces, si con el diodo no podemos, quiere decir que no hay que dejar pasar todos estos semiciclos completitos, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya viene la parte que hemos visto. Usted va a decir, voy a mantener en cero la señal en la carga y después de que pase un cierto ángulo, ahí dejo que entre la señal hacia la carga y que pase solamente este segmentito que estoy dibujando ahorita en rojo, ¿no es cierto? Luego, nuevamente aquí hasta acá, semiciclo negativo, el elemento que voy a poner ahí impide el paso de la corriente. Por aquí nos esperamos asimismo un ángulo alfa y disparamos otra vez por aquí. Entonces, la solución sería de esta forma. Esa señal estaba muy grande, tengo que eliminar una parte de ese voltaje. ¿Cómo lo hago? Con un rectificador controlado de media onda. Para eso tengo que utilizar aquí, en vez del diodo, necesitamos un SCR, un rectificador controlado de silicio, ¿cierto? Entonces, este es el segundo intento. Ahora, una vez que hacemos esto, Disculpe, ¿puede repetir? No, se me está yendo el internet y no se le entiende muy bien. Disculpe. bueno, le decía que una vez que hemos comprobado que dejando pasar todo el semiciclo positivo de la señal de entrada, la potencia en la carga otra vez es muy grande. Ha bajado a 72,2 vatios.
es menor que el anterior que sacábamos conectando directamente, pero todavía sigue siendo demasiado. Entonces la idea es evitar que pase todo el semiciclo completito. Entonces, ¿qué hacemos eso? Lo que está aquí dibujado en rojo. Necesito reducir esa onda. ¿Y con qué elemento hacemos esta reducción de la señal de entrada? Con el SCR. Entonces, aquí en vez del diodo, vamos a poner ahora un rectificador controlado de silicio, ¿sí? Y necesitamos calcular cuál es el ángulo alfa con el que tenemos que disparar el SCR. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, siguiente paso. Una vez que hacemos este planteamiento, escribimos acá, la potencia en la carga es igual a 45 vatios. 45 vatios. Y esta potencia se calcula como el valor eficaz al cuadrado, ya les pongo el cuadrado, dividido para la resistencia de 100 ohmios, 0,1K. ¿Sí? Entonces aquí le ponemos al cuadrado. Listo. Entonces de aquí usted despeje cuál es el valor eficaz de voltaje que realmente necesita en su carga. BRMS. Necesario va a ser igual a cuánto, señor. Señor Víctor López. 67,08. 27.08, gracias. Voltios. Ya. Bien, ahora sí. Usted ya tiene el valor eficaz del voltaje en su carga. Necesita este voltaje. Con ello consigue los 45 vatios de potencia. ¿Sí? Ahora, entonces, usted tiene que tener en claro que estamos trabajando con un rectificador controlado de media onda. ¿Sí? Tiene el valor eficaz que necesita, 67. Tiene el valor máximo de la entrada, que vale 170. Hay una fórmula que me dice, valor eficaz es igual a voltaje máximo dividido para 2 raíz de pi, que multiplica a pi menos alfa más un medio seno de 2 alfa, eso en raíz, ¿no? Entonces, voy a salirme de aquí un segundito porque necesito ir a la hojita esa que les había mandado en la presentación, en donde está la curva que relaciona el cociente entre valor eficaz y valor máximo para rectificador de media onda y de onda completa, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta este voltaje que vamos a necesitar, 67.8, ese es el valor eficaz que necesito en la carga. Y el valor pico de la señal que puede llegar a la carga es 170 voltios. Y entonces ahora nos vamos por aquí abajo. Déjenme ver si es que tengo por aquí. A ver, no está por aquí, tal vez esté por aquí arriba. Si no, les busco en el PowerPoint. Aquí está. Ya. Aquí está, miren. Necesitamos identificar cuál de estas dos fórmulas sirve, cuál de ellas es útil. Entonces es facilito. Si es de media onda, es este de acá arriba, la que está en azul. 1 sobre 2 raíz de pi. ¿No es cierto? Entonces, de lo que acabamos de ver, aquí debo escribir esto en un cociente. A ver. Señor Lomas Diego, ¿cuál es el valor eficaz que necesitamos? ¿Dónde está el señor Lomas? Le vamos a poner falta entonces. Señor Farinango William.
Sí, el valor eficaz era 67.08. 67.08 ya. ¿Y el denominador qué pondría usted? El máximo, los 170, lo que le llega a la carga. Ya, 170.00, correcto, gracias. Entonces, esto de aquí, vamos a igualar a lo que tenemos acá en la formulita. ¿Ya? Nos queda así. Ahora, 67.08 para 170. ¿Cuánto nos da eso, señor? Farías, Cristian. ¿Cuánto nos da este cociente? 0.39. 0.39. 0.39. Ajustemos un poquito, digamos que esto me sale 0.4, ¿ya? 0.4. Entonces, como estoy trabajando con la formulita en azul, que es para el rectificador controlado de media onda, tengo que venirme acá al gráfico que también está en azul, ¿sí? Aquí está el gráfico en azul. Entonces, ¿cuánto tengo que obtener en este cociente? 0.4. Entonces, buscamos por aquí 0.4. Aquí está el 0.4. ¿Sí? Y nos vamos con un horizontal hasta que crucemos a esta gráfica aquí, justamente allí. ¿Sí? Y desde aquí bajamos una vertical. Hasta por allí. Y tenemos que ver ahí abajo cuál es el ángulo alfa que corresponde. ¿Sí? Entonces, a ver, en mi caso, tengo que salirme de este programita. Ese es el inconveniente de este programa, que para poder mover la pantalla tengo que salirme de aquí. Pero bueno, ya sabemos que es 0.4, ¿no? Entonces, venimos aquí otra vez. En 0.4. Nos movilizamos hasta allí y bajamos hacia acá abajo. Estamos ahí. Ya, entonces usted puede sumar, no sumar, ir observando que tiene 1, 1, 1, 2, 1, 3. Hasta allí sería 1.33 más o menos. 1.33. Ya. Entonces, 1.33 vamos a probar acá. Pongamos aquí el ángulo alfa, 1.33 radianes. 1,33. ¿Ya? Simplemente para hacer una verificación. Haga usted este cálculo. 1 sobre 2 raíz de pi por pi menos 1,33 más seno de 266 dividido para 2, y eso en raíz cuadrada. Y la idea es que nos dé un valor cercano al 0,4. Muy próximo a 0,4. Entonces, nos va a decir si es que cuadra o no cuadran los cálculos el señor Delgado, Eduardo. ¿Está presente el señor Delgado? No está presente, le ponemos falta. Señorita Cualchi. Señorita Cualchi Lady. Hija, ¿me puedes repetir, por favor? Ah, señorita Cualchi, usted también está volando. No, Le digo que aquí en la formulita esta que está viendo aquí en azul, desde el 1 sobre 2 raíz de pi, vaya reemplazando el alfa hacia la derecha y calcúleme toda esta operación que está viendo allí. listo. En esta partecita de aquí, reemplace alfa igual a 1.33 radianes. Y haga esa operación y vea cuánto le dan.
Ya dije 0.38. A 0,38, gracias, señorita Cualchi. Entonces, miren. Hace un momento me decían que aquí deberíamos tener 0.39 en ese cociente, ¿no es cierto? Y yo le aproximé a 0.4. Según la señorita, nos da 0.38. Estamos bien. Entonces, ese es el ángulo de disparo que tenemos que aplicar para obtener el voltaje eficaz que requiere la carga para generarse ahí 45 vatios. Y se acabó el problema. ¿Alguna pregunta? Entonces, por favor, tengan claro que en esta grafiquita de aquí, la fórmula en azul va con la gráfica en azul y la fórmula roja va con la gráfica en rojo. En el primer caso, usted tiene un rectificador de media onda controlado. En el caso de rojo, esta fórmula le sirve para un rectificador controlado de onda completa, ¿sí? O para señales que maneja el TRIAC, ¿sí? Entonces, la señal que tenemos aquí en rojo le sirve tanto para señales senoidales controladas como también para señales rectificadas de onda completa. ¿Sí? Esa formulita en rojo le sirve para estos dos casos, cuando usted tenga que reducir los semiciclos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? Si está claro cómo se utiliza esta gráfica, señor Ceballos Cristian. Sí, Inge, sí está claro. Señor Cacuango, ¿qué opina usted? Sí, Inge, gracias. Bien, entonces no se olvide, una vez que usted hace la verificación o la obtención del ángulo, una vez que dice, este es el ángulo alfa, váyase aquí arribita y reemplace. No pierde mucho tiempo reemplazando y con eso se asegura de que está haciendo bien las cosas. ¿Sí? Bueno, entonces eso respecto al uso de esta grafiquita de aquí. Bueno, acá esto con los triacs y este tipo de cosas, ya sabemos cómo se maneja. Si usted quiere calcular el ángulo de disparo para el SCR, podría utilizar este circuito de aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Usted tiene ya la fuente de entrada, 120 voltios, 60 hercios. Sabe que la corriente de su SCR vale tantos miliamperios para llegar a dispararse. Hago una mallita por aquí, ¿no es cierto? Y cuando la corriente valga, como aquí, 2 miliamperios, ese ángulo que tiene la fuente va a ser el alfa que usted debe cumplir. ¿Sí? Entonces puede utilizar este circuito para hacer ese disparo. Realmente ahora todo lo que son circuitos de disparo y ese tipo de cosas provienen en base a la generación a través de microcontroladores. Usted puede utilizar un ABR, puede utilizar un PIC, baratísimo los PICs a 10 centavos creo que vale un PIC ahora. Y con ese puede hacer un programa chiquito para que le genere un pulso de disparo. Lógicamente que cuando haga eso, tiene que obtener también como soporte un circuito detector de cruce por cero. ¿Para qué? Porque su circuito de disparo tiene que saber en qué momento la señal de entrada está pasando por cero, para que a partir de allí empiece a contar en qué momento le dispara al SCR, ¿no es cierto? Entonces son los circuitos que se conocen como circuitos de sincronía. ¿Qué es un circuito de sincronía? Simplemente un comparador con cero, un operacional. En la una patita le pone 0 voltios y en la otra la señal de entrada. Cuando la señal de entrada pasa hacia un nivel alto, si usted puso esa entrada en el pin positivo del operacional, la salida también pasará por alto. Entonces ahí se genera
la detección de cruce por cero. Bueno, realmente en esto de los circuitos de disparo y todo eso, vamos a ver un ejemplo de cómo sería ese circuito de sincronización cuando veamos los optoacopladores, ¿sí? De paso, también hay circuitos que se hacen en base a otros elementos como el UJT, el PUT, que ya lamentablemente o ventajosamente ya no se consiguen en el mercado, ya no se estudian esos componentes, pero sí podríamos hacer un circuito de disparo con un operacional, ¿sí? Entonces ese circuito de disparo con operacional es bien sencillo, no tiene nada de misterio. Por cuestiones de dibujo nada más, no sé si es que les pueda ilustrar aquí rapidito cómo sería eso. Lo vamos haciendo. Voy a poner aquí lo que sería la fuente de señal alterna. 120 voltios, 60 hercios. A ver, aquí vamos a poner la carga. ¿En dónde estaría la carga? Pongámosle aquí la carga, su resistencia. De esta manera. Por aquí les voy a dibujar lo que sería el circuito, el elemento de control, en este caso el SCR. Y el terminal para la conexión de compuerta. De aquí tendríamos que venir encerrando el circuito a tierra. Entonces tenemos esta conexión así. Bueno, aquí va la referencia, ¿no? ¿Qué necesitamos para esto? Los siguientes elementos. Aquí vamos a poner un diodo auxiliar. Luego les explico para qué esté este diodo auxiliar aquí. Tenemos un diodito. Aquí vamos a tener una resistencia de limitación de corriente. Acá vamos a necesitar un diodo Zener. Desde este punto vamos a utilizar como polarización para nuestro circuito de control, que va a consistir aquí de un potenciómetro que le voy a poner simplemente una resistencia. Aquí vamos a tener, por ejemplo, un capacitor. De esta manera. Desde este punto sale al pin positivo de un operacional. El pin negativo va a tener un voltaje referencial. Voy a poner aquí así. Voy a poner una resistencia. Aquí no hay punto de cruce, por si acaso. Voy a dibujar saltadito. Y aquí otra resistencia. Punto de unión aquí. Eso sí es punto de unión en esta parte. Ya. Entonces, aquí lógicamente vamos a necesitar que el operacional esté polarizado adecuadamente con dos fuentes y la salida del operacional podría venir a través de un par de resistencias. A ver, un par de resistencias aquí hacia la compuerta del SCR. Ya. Eso es todo.
Entonces, este es un circuito de disparo sincronizado con la red. ¿Por qué se dice sincronizado con la red? Porque si esta es mi señal alterna de entrada, vamos a estar así. ¿Qué es lo que va a pasar en el semiciclo positivo de la entrada? En el semiciclo positivo de la entrada se genera una corriente por este circuito. ¿Sí? Este diodo Zener va a fijar el voltaje en esta parte, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que estemos utilizando aquí un diodo Zener comercial de 9,1 voltios. Este diodo Zener se va a polarizar con continua, con voltaje constante de 9,1 y desde su cátodo, este voltaje constante de 9,1 sirve para mi circuito de disparo. Noten lo siguiente. Si es que aquí tiene usted los 9,1 voltios y simplemente por hacerlo de esta manera, voy a poner aquí una resistencia R, cualquier valor, una R, acá pongo la misma R. Eso significa que en el pin negativo de la entrada voy a tener 4.5 voltios aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces en el pin negativo 4,5 voltios. Pongamos eso. En este punto aquí vamos a tener 4,5 voltios. Ya que las dos resistencias son iguales, ¿sí? Hacemos un divisor de tensión. 9,1 voltios que tengo aquí arriba, debido al Zener, para las dos resistencias que son iguales, en el punto medio tengo la mitad de voltaje. Entonces, pin negativo, 9,1 voltios. ¿Qué es lo que va a pasar con 9,1 voltios de aquí? ¿Qué tenemos en el otro pin del operacional? En el otro pin del operacional tengo un voltaje que proviene desde el capacitor. Pero este capacitor se está alimentando a través de esta resistencia que le voy a llamar una R1, que puede ser un potenciómetro. Por lo tanto, el capacitor se va a ir cargando exponencialmente, ¿no es cierto? Entonces, pongamos la carga del capacitor por acácito. Y la idea es la siguiente. Usted tiene el capacitor que se alimenta desde una fuente constante a través de una resistencia. Usted sabe que ahí se carga exponencialmente el capacitor de esta manera. Ese capacitor va a alcanzar un voltaje que finalmente llegará a ser igual al voltaje que tiene en el otro pin de entrada del operacional. Es decir, en algún momento llegará a tener un voltaje igual a 4,5. Mientras no llegue a 4,5 el voltaje del capacitor, el voltaje más grande del operacional está siendo recibido en la patita negativa. Quiere decir que en la salida del operacional usted tendría un menos voltaje de saturación. ¿Sí? Aquí le voy a poner así un diodito. Ya va a ver por qué le pongo ahí ese diodo. Cuando usted tenga aquí en la salida del operacional ese menos VSAT, voy a ponerlo así, menos VSAT, este diodo impide el paso de corriente desde tierra hacia menos VSAT. ¿Sí? Ahora bien, el voltaje del capacitor, como se está alimentando desde el voltaje de continua, va a ir subiendo como está dibujado acá, exponencialmente. Cuando supere ligeramente 4,5 voltios, ahora el voltaje más grande que recibe el operacional lo hace desde el pin positivo, ¿no es cierto?
Ahí va a estar el voltaje más grande ahora. Eso quiere decir que la salida del operacional ahora es más VSAT. Está el operacional funcionando en lazo abierto. Entonces usted ya sabe eso. Solamente hay dos opciones, o más VSAT o menos VSAT. Entonces, cuando llegue aquí el más VSAT, va a tener una corriente circulando desde la salida del operacional a través del diodo Zener en este sentido. Entonces aquí se va a generar un pulso en la compuerta del SCR. Y en ese momento, esta carga quedaría conectada en paralelo con la fuente de alimentación. Ahora, todo esto se da en el semiciclo positivo, únicamente en el semiciclo positivo, ¿verdad? En el semiciclo positivo hay esta corriente que está marcada en rojo. El diodo del Zener se fija en 9,1 y la carga del capacitor se da de forma exponencial. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Que esto que está aquí, esta carga exponencial del capacitor, llegue justamente a 4,5 voltios después de que ha pasado un ángulo alfa, ¿no es cierto? El ángulo alfa de 1,33 radianes, ¿no es cierto? Ahí me interesa que el voltaje del capacitor llegue a 4,5 voltios y se produzca el disparo. Ahora usted va a estar pensando en este momento, y ahora, ¿cómo hago entender al capacitor que tiene que esperar un ángulo alfa? Tiene que haber este retraso, ¿no es cierto?, en tiempo. Si usted ya sabe que este angulito alfa vale 1,33, voy a poner aquí, el ángulo alfa vale 1,33 radianes. Para pasar este ángulo a tiempo, simplemente debe hacer lo siguiente. Usted tiene la frecuencia de la red, 60 hercios, ¿no es cierto? 60 hercios. Haga el inverso a 60 hercios y le va a dar a usted el periodo de la señal de entrada, este periodo de aquí. Ese periodo usted puede sacar. El inverso de 60 hercios. Eso le da un periodo de nuestra señal de entrada ¿de cuánto, señor Askin? Byron. 1 sobre 60. 0,017. 16.66 milisegundos. Ya, ese es el periodo. Entonces, hace simplemente aquí una regla de 3. Dice lo siguiente. 16.66 milisegundos equivalen a 2 pi radianes. 2 pi. ¿Dónde me saco el pi? 2 pi radianes. 1,33 radianes. ¿A qué tiempo corresponde? Esa es la regla de 3 que tiene que resolver. Entonces, haciendo esta resolución, ¿cuánto le da eso, señor Arias? Jonathan. Señor Arias, ya creo que se ha botado de la materia. Entonces, ¿cuánto da eso, señor? Señor Ceballos Jaime. 3.53 milisegundos. 3.53 milisegundos, gracias. Ya está. Entonces, ya está el asunto solucionado. Usted sabe de la electricidad básica que cuando el capacitor se carga
desde una fuente constante a través de una resistencia, la formulita es la siguiente. VCC por 1 menos E a la menos T sobre R por C. ¿Sí? Si vieron eso en electricidad, me imagino. Aquí va un menos T sobre RC. Bueno, si es que no vieron esa formulita en electricidad, no hay problema, ya la están viendo ahorita. Aquí cerramos esto así. Esta es la fórmula para la carga de un capacitor desde una fuente VCC a través de una resistencia en serie con un capacitor, ¿no? Entonces el capacitor aquí recibe corriente desde la fuente de 9 voltios, ese vendría a ser nuestro VCC aquí. Entonces vamos reemplazando. Ya de una vez para resolver este problema, el voltaje del capacitor que usted necesita es 4.5. 4.5 es lo que necesita. ¿De cuánto es la fuente desde donde se alimenta el capacitor? Desde VCC, en este caso 9.1 voltios, el voltaje del Zener, que multiplica a 1 menos, aquí ponemos E a la menos T. Entonces voy a poner aquí a la menos T. ¿En qué tiempo debe llegar a 4.5 voltios? 3.53 milisegundos. Esto va dividido para RC. Ya. Entonces aquí le voy a borrar esto de acá. Y cerramos el paréntesis por allí. Entonces, en esta fórmula usted ve que tiene dos incógnitas. El capacitor y la resistencia R1 que está puesta acá, ¿no? Esta R viene a ser la R1, esta grande de aquí. Entonces, ahí lo más fácil es que usted asuma el valor del capacitor. Por ejemplo, asuma un capacitor de 0,1 micros y despeje el valor de la resistencia. ¿Ya? Aquí ponga esa resistencia, ponga el capacitor de 0,1 micros. Estas dos resistencias pueden ser de 3K cada una, de 2K, de 10K, cualquier cosa, igualitas entre ellas. Y ya tiene un sistema de disparo sincronizado con la red. ¿Por qué es sincronizado con la red? Porque cuando llega el semiciclo positivo, ahí recién el capacitor empieza a cargarse. ¿Cierto? Entonces, aquí tendría usted la posibilidad de generar pulsos de disparo sincronizados con la red. Todo este circuito de acá, todo esto de aquí, funciona cuando tiene 9,1 voltios en el diodo Zener. Es decir, cuando tenga un semiciclo positivo de la entrada. Evidentemente, del cálculo matemático que usted va a hacer de aquí, en vez de poner una resistencia R1 exactamente de ese valor que le dice el desarrollo matemático, descomponga eso en dos partes. Si le sale de aquí una resistencia de, qué sé yo, de 20K, por ejemplo, ponga un potenciómetro de 10K y otra resistencia, qué sé yo, de 8 kiloohmios fija, para que con ese potenciómetro tenga la opción de ir fijando exactamente en qué momento se debe producir el disparo. ¿Qué pasa en el semiciclo negativo de la entrada? En el semiciclo negativo de la entrada, la corriente debería funcionar al revés, ¿no es cierto? Circular en sentido contrario. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no podría subir corriente por allí porque tenemos a este diodito, ¿no es cierto? Entonces, en el semiciclo negativo, todo mi circuito de disparo permanece desenergizado.
Usted va a estar pensando posiblemente, pero ¿qué pasó? El capacitor ya llegó al 4,5. Ya generé el pulso de disparo. Ya estoy alimentando a mi carga con la potencia necesaria. Y sin embargo, el capacitor seguirá cargándose. Obviamente, pasó por 4,5 y como arriba tiene 9,1 voltios, este capacitor seguirá subiendo su voltaje. Máximo hasta 9,1. ¿No es cierto? Eso quiere decir que cuando llegue el semiciclo negativo de la entrada, el capacitor debería descargarse por algún camino para que en el siguiente positivo su voltaje parta nuevamente desde cero o de un valor muy cercano a cero. Entonces, les pregunto, si este capacitor en el semiciclo positivo llegó a cargarse hasta 9,1 voltios, ¿cómo podríamos hacer para que se descargue en el semiciclo negativo de la entrada? A ver, piensen cómo resolverían ese problema. Con un diodo, Inge. ¿En dónde le colocaría el diodo? En Con una, paralelo. con una resistencia en paralelo. A ver, veamos si es que le ponemos aquí la resistencia en paralelo. Ya podría ser esa resistencia en paralelo. Y nada más, usted tendría que garantizar el valor de estas dos resistencias, ¿no es cierto? Porque podría pasar el caso de que esta R1 sea muy grande y que la corriente que baja por ella se vaya por esta resistencia que acabo de poner aquí, cuyo valor es muy chiquito. En conclusión, usted debería ver que el voltaje que se va a producir en este divisor de tensión entre R1 y esta resistencia que acabo de poner aquí, sí le permita cargarse al capacitor hasta los 4,5 voltios que necesito. Porque ¿qué pasa si esta resistencia es muy pequeña? Digamos, acá arriba le pone 10K y aquí abajo le pone 1K solamente. Entonces la corriente que viene por aquí va por el capacitor, otra parte por esta resistencia, pero finalmente el máximo voltaje que alcanzaría el capacitor no va a llegar a 4,5 voltios. Porque esta resistencia es de valor muy chiquito. Entonces, así al ojo nada más. Si usted pone aquí una resistencia, por ejemplo, de 10K, ponga acá abajo una resistencia de 12K, que tampoco va a ser la solución. Le estoy poniendo números simplemente. Digamos, acá arriba pone 10, acá pone 12. En esta de 10 va a caer menos voltaje que el que cae en la de abajo. En consecuencia, en esta resistencia de aquí abajo, usted va a tener más de la mitad, más de 4,5, ¿no es cierto? Entonces el capacitor sí va a alcanzar ese voltaje que necesitamos. Ahora, ¿pongo de kiloohmios o megaohmios o solamente ohmios? Esta resistencia que acabo de dibujar aquí debe ser pequeña para que el capacitor pueda descargarse rápidamente a través de ella, ¿no es cierto? En el semiciclo negativo. Entonces, por ahí va el tema este. Como les digo, estos son circuitos sincronizados con la red que se utilizaban anteriormente, pero ahora ya todo esto se hace de forma automática utilizando los AVRs, los PICs, los PLCs y otros elementos de apoyo que tienen que ver ya con programación. Entonces, esto simplemente les ilustra una forma como se podría hacer un diseño sencillo para disparar de forma sincronizada con la red. Ahora, de todo esto puede ser que alguien de ustedes
esté pensando en lo siguiente. Este diodo tiene que polarizarse con 9,1 voltios. Para ello, la señal de entrada tiene que haber llegado al menos a 9,1, ¿no es cierto? ¿Qué pasa entre 0 y 9,1? Ahí tengo un retraso, ¿no es cierto? Durante el cual el Zener no ha fijado este voltaje para polarizar el circuito de disparo. Cierto es que ese diodo Zener todavía no tiene los 9,1 voltios. Pero en cambio, lo que sí vamos a tener es una corriente senoidal que viniendo por aquí, bajando por acá, vino por aquí y ya, como quien dice, le empezó a cargar al capacitor. ¿Sí le ven? Este recorrido. Evidentemente también va a tener una corriente que vendrá por aquí. Así es, precisamente. Pero ese intervalo pequeñito que tarda el voltaje de entrada en llegar de 0 a 9 voltios aproximadamente, no afecta absolutamente para nada. Porque durante ese tiempo el capacitor también ya fue acumulando un cierto voltaje. Es decir, hay dos instantes de tiempo, dos segmentos de tiempo. Entre que el voltaje de entrada va de 0 a 9,1. Si usted considera la caída en el diodo de acá arriba también, en este diodo, sería 9,1 más 0,7, 9,8. Digamos 10 voltios. Entre 0 y 10 voltios, el capacitor se está cargando, pero no de forma exponencial, pero sí de forma senoidal. Usted sabe que este le sigue un voltaje, se acumula aquí en función de la senoide que está entrando acá. Siguiendo el recorrido en verde, este capacitor ya empezó a acumular un voltaje. Cuando la entrada ya es bastante grandecita como para que el Zener fije su voltaje constante, el capacitor ya tenía acumulado un cierto voltaje. Entonces, no hay problema por eso. Diríamos el circuito de control, que sería todo esto de aquí, empezó a generar el pulso de disparo a partir del tiempo 0, cuando el voltaje de entrada prácticamente fue 0. Ahora, claro, estas variaciones pequeñitas que pueden haber realmente no interesan. ¿Por qué no interesa? Porque a la larga, esta carga que usted va a poner aquí va a ser, por ejemplo, la niquelina de un calentador eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le interesa al calentador eléctrico? Que le llegó el pulso de disparo a tal tiempo o tal otro, y en vez de tener 45 vatios clavados, tiene 45,1 o 39,8, cosas así. Una variación que puede ser, en principio, apreciable, pero que usted, regulando este potenciómetro que está puesto aquí como R1, puede corregir eso. Entonces, no interesa tanta precisión en últimas. Usted trabaje con este circuito y póngale aquí, donde estoy marcando este momento, en vez de una resistencia fija, póngale ahí un potenciómetro. Con eso usted ajustará exactamente lo que necesite. Entonces, así funcionan estos circuitos. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí?